Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más te doy la bienvenida a este curso, a este video tutorial. Vamos a hablar de seguridad en las plataformas web, específicamente en una que es muy importante de comprender y conocer, especialmente si creas una página web o simplemente si eres usuario, ¿cierto?, de Internet. Y vamos a hablar de las fallas criptográficas según la documentación que nos provee OWASP. OWASP, como hemos dicho anteriormente, es una plataforma orientada a la ciberseguridad que nos ayuda a comprender, especialmente a los que programamos, los elementos a partir de 10 riesgos conocidos, nos ayuda a entender cómo podemos evitarlos, cómo podemos hacer que nuestras aplicaciones sean más seguras. Así que si estás comenzando en los estudios de ciberseguridad, si eres informático, si eres ingeniero o ingeniera, si eres programador, programadora, no importa, o solo te interesa el tema, estoy seguro que este video será de mucha ayuda para ti, así que te invito a quedarte hasta el final con este tema, las fallas criptográficas. Tengo acá, como te mencionaba, la página oficial de OWASP. Este artículo está basado en un estudio que ellos hicieron el año 2021. No quiere decir que esté obsoleto, sino que ellos están preparando justamente la actualización que correspondería a este año, 2025, la fecha en la que estamos compartiendo contigo este video. En realidad, este tema va más allá de las fechas, porque aunque fuera del año 2000, no sé, 10, de todas maneras, este tema sería importante. ¿Qué son las fallas criptográficas? Son aquellos datos que no deberían ser vistos o accedidos de manera natural por ningún usuario. Entre las cosas que, ¿no es cierto?, podemos considerar están todos los datos que son confidenciales. Por ejemplo, las claves o contraseñas de una aplicación. ¿Te imaginas que las claves de tu cuenta en Google no estuvieran debidamente encriptadas? Entonces todo el mundo sabría cuáles son tus claves. Y aún así, ¿verdad? Porque si tienes una clave demasiado utilizada, ya sabemos que alguien con cierto conocimiento puede acceder a ellas haciendo una rotura de control de acceso, rompiendo esa clave y adivinando a través de robots especializados, adivinando tu clave, a pesar de que está encriptado. Así que, claro, de contraseñas tenemos mucho que hablar y efectivamente tenemos que tratar de evitar que nuestras claves sean demasiado obvias. Pero, volviendo al tema, lo primero dice acá que debemos determinar son las necesidades de protección de los datos en tránsito y en reposo. Es decir, cuando yo estoy en un sitio web y estos datos viajan a alguna parte. Nosotros sabemos, los que sabemos algo de informática, que ese tránsito se produce gracias a un protocolo llamado HTTP, ¿cierto? Que es hipertexto, protocolo de transferencia por sus siglas en inglés. Protocolo de transferencia de hipertexto, para decirlo un poquito mejor, que es la forma en la que HTML toma la información, o los navegadores en general, toman la información que tú envías y la la transporta a un servidor. Ese servidor está escrito en otro lenguaje que no es HTML, puede ser C++, puede ser C Sharp, Python, PHP o el mismo JavaScript con Node, ¿cierto? Con Node, Node.js. Y él lee esa información y luego HTTP transforma la información que viene desde el servidor y la regresa a ti como cliente para que veas aquello que necesitas ver. Bien, entonces, hay datos que son sensibles, hay datos que son confidenciales, incluso hay datos que son críticos. Y aquí tenemos algunas cosas, como por ejemplo, las contraseñas, los números de tarjeta de crédito, porque si bien es cierto, tú tomas tu tarjeta de crédito, yo tengo una por aquí, tengo una con el Mundial, no sé si se ve allí en la cámara, ¿ya? Pero ahí se ve mi tarjeta, esa del Mundial, que fue el 2000 no sé cuánto, ya. Entonces, eh,
esa tarjeta tiene un número, ¿cierto? Y tú cuando vas a pagar, ingresas tu tarjeta de crédito, pero esa tarjeta, ese número debe viajar encriptado. Los registros médicos, la información personal y los secretos comerciales requieren, como dice este texto acá, una protección adicional, principalmente si esos datos están sujetos a leyes de privacidad. Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos, conocido por sus siglas en inglés como RGPD de la Unión Europea, o a regulaciones, por ejemplo, sobre protección de datos financieros, como es el estándar de seguridad de datos PCI DSS, y todos esos datos nosotros debemos preguntarnos, por ejemplo, si se transmiten en texto sin formato, y eso significa que hay que aplicar protocolos HTTP, SMTP, que son de correo, ¿cierto? O FTP, que también utilizan actualizaciones del tipo TLS, ¿cierto? O de transferencia segura. Aquí nace el concepto que seguramente tú ya ubicas, que es el HTTPS, ¿cierto? Que es el mismo protocolo HTTP, pero de manera segura. Y nosotros siempre vamos a ver por aquí este símbolo, que es el candadito clásico, donde se nos indica que la conexión es segura, es decir, que la identidad de este sitio web en específico es segura o está reconocida o auténtica. Si alguien registrara este dominio en cualquier parte del mundo, no podría. ¿Por qué? Porque este registro centralizado en ningún proveedor de hosting debería poder comprar un dominio exactamente igual a ese, ¿ya? O registrar uno parecido a, o sea, parecido puede ser, porque alguien puede decir OWACP. Y si tú no tienes tus ojitos abiertos, entonces puedes confundirte. Bueno, el famoso phishing, ¿ya? U otros ataques que se hacen. Otra pregunta que se nos hace aquí: ¿se utilizan algoritmos o protocolos criptográficos antiguos o débiles de forma predeterminada o en códigos más antiguos? Tenemos protocolos criptográficos. Yo te voy a mostrar el que uso yo, que no quiere decir que sea perfecto, pero sí uso uno. Yo te voy a mostrar el código, ¿ya? Si es antiguo, esa es la pregunta. En la aplicación que nosotros estamos analizando, ¿es antiguo o, cierto, por ser antiguo no está a lo mejor estableciendo nuevas fórmulas, nuevas formas? Se utilizan claves criptográficas predeterminadas, se generan o reutilizan claves criptográficas débiles o falta una gestión o notación de claves adecuadas. Es decir, todas esas preguntas tenemos que hacérnoslas para saber si tenemos o no debilidades o fallas criptográficas. Se registran las claves criptográficas en los repositorios de código fuente. Esto es muy, muy importante. Si yo publico el código fuente en un repositorio como GitHub, por ejemplo, o GitLab, o Bitbucket, o cualquier plataforma dedicada a repositorios de código fuente, la pregunta es: ¿ese código, esa contraseña encriptada o ese dato encriptado está guardado en alguna parte del código? Se recomienda que no, ¿ya? Después, más adelante vamos a hablar sobre esos protocolos que son súper importantes conocer, sobre todo si estás aprendiendo a crear páginas o servidores o sitios web. El certificado de servidor recibido y la cadena de confianza están correctamente validados. Es decir, hoy en día Google, por ejemplo, ya no permite la navegación a través del protocolo HTTP simple. Es decir, tiene que estar acompañado de un certificado de seguridad que en la mayoría de los casos es gratuito por 30 días, incluso más. Yo, por ejemplo, tengo un hosting adquirido en una empresa y llevo harto rato, ya varios años, y me lo dan gratis. No me cobran porque además tengo un plan especial y todo eso. Es un hosting más o menos avanzado. Ya puedo crear ahí hartas cosas, proyectos, subir dominio, todo lo que yo quiera, la verdad, prácticamente sin límite. Y pago una cuota anual y ahí no sé si me lo incluyen, pero al menos tengo certificado. Yo puedo poner ahí al dominio, ponerle un cifrado, en este caso el típico certificado eh, HTTPS, ¿de acuerdo? Se ignoran, se reutilizan o no se generan los vectores de inicialización de manera suficientemente segura para el modo de operación criptográfica. Después te voy a mostrar un código de ejemplo, pero aquí la pregunta es si el proceso de encriptación o de cifrado es correcto o tiene una forma segura, ¿ya?
es definitivamente aleatorio o tiene patrones que son demasiado o que podrían en el tiempo ser conocidos por un atacante. Si son conocidos por un atacante, podrían efectivamente romperse, ¿ya? Las claves, esto creo que lo he dicho antes en otros cursos, las claves deberían acompañarse por hashes o cadenas de caracteres alfanuméricos, incluso con caracteres especiales, que te permitan efectivamente tener, ¿cierto? Contraseñas fuertes. Hay algoritmos de encriptación que hoy día se usan y que son utilizados por varios frameworks, por ejemplo, Laravel, Ruby on Rails, Spring Boot, etcétera, que permiten encriptar contraseñas de manera segura, ¿ya? Y si tú ingresas a una plataforma para hacer mantenimiento y te das cuenta que es muy antiguo el proceso, por ejemplo, están usando, ponte tú, MDI5 y no hay ningún hash de acompañamiento, ahí hay un problema claramente, porque alguien, un atacante, a través de sistemas de reconocimiento, puede romper, ¿no es cierto?, la seguridad o hacer una reversión, es decir, dar vuelta, ¿no es cierto?, al encriptamiento para descubrir sin necesidad de clave digamos, el dato real, ¿ya? Se utiliza la aleatoriedad con fines criptográficos que no fueron diseñados para cumplir con los requisitos criptográficos. Es decir, hay una cosa aleatoria, pero no es segura, ¿ya? Incluso dice acá, si se elige la función correcta, ¿debe el desarrollador generar la semilla? Es decir, depende demasiado del que está haciendo el código y eso hace que no sea seguro, porque seamos honestos, los desarrolladores no tenemos una bola de cristal. Somos en general o usamos lo que sabemos en el momento en que lo sabemos. A mí me ha pasado, yo hago software y después con los años o con el tiempo descubro que eso podría haberlo hecho de mejor manera. Y normalmente, con el permiso de mi cliente o con el permiso de mi jefe, yo le digo, oye, ¿sabes qué? Esto podríamos corregirlo. Producto del estudio que uno está haciendo constantemente o de la observación que otros hacen, por supuesto, entonces uno debería actualizar esos códigos. Claro, no siempre está el tiempo disponible para hacer eso, pero deberíamos nosotros al menos tener noción de que necesitamos trabajar en esas consideraciones. Se utilizan funciones hash obsoletas como MD5 o SHA-1. Se utilizaba mucho esto y hoy día ya no es tan recomendable. O se utilizan funciones hash que no criptográficas cuando se necesitan funciones hash criptográficas, es decir, digamos, las funciones que se están usando para crear la criptografía podría estar usando métodos antiguos. Ahora, ¿por qué esto va cambiando? Es obvio porque los atacantes hoy día con inteligencia artificial usan, y da miedo, la verdad, porque son capaces de generar ataques sin que nosotros siquiera lo podamos descubrir. Hay un país por ahí que yo no recuerdo ahora el nombre, pero que fue, digamos, capturado, intervenido, hackeado, si tú quieres, por un buen tiempo hasta que lo descubrieron y no se habían dado cuenta. Ya el ataque era tan especial, tan silencioso, tan, podríamos decir, indetectable, que este país se demoró, me parece a mí, al menos un mes en descubrirlo. Y ahí viene todo el pánico, porque tú no sabes qué datos te robaron. Te pueden haber robado secretos bancarios, secretos de inteligencia, te pueden robar secretos militares, ¿cierto? Todos los países tienen secretos para poder defenderse en caso de un conflicto armado. En fin, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para prevenir? Yo voy a mencionar solo algunas cosas. Clasificar los datos procesados, es decir, identificarlos, saber qué tipos de datos son. OWASP clasifica los datos en 3 niveles: genérico o estándar, sensibles y críticos. Los datos genéricos son aquellos datos que podemos ver, que no necesitamos necesariamente encriptarlos porque son de dominio público. Podemos crear mecanismos de acceso, pero si es que alguien roba esos datos, no necesariamente produce un daño a persona o a la institución.
Luego tenemos el dato sensible. Son todos aquellos datos personales que no tiene por qué otra persona saber, como por ejemplo tu DNI, quizás tus compras, el dinero que tienes en tu cuenta bancaria, etcétera. Incluso el número de tarjeta de crédito, nadie debería saberlo. Entonces, esos datos son sensibles porque afectan a personas. Y están los datos críticos, que son aquellos datos que pueden eh, ser usados para dañar sistemas, países, como por ejemplo el sistema de salud de un país, ¿ya? Los sistemas financieros de un país, los sistemas militares de un país. eh, Esos datos que podrían producir la muerte masiva de personas o daños masivos potenciales a muchas personas, a una gran cantidad de personas. En pandemia, si alguien hubiera, ¿no es cierto?, vulnerado la seguridad de los laboratorios de almacenamiento de vacunas, en pandemia, incluso ahora, hoy, efectivamente eso produce daño. Si alguien, por ejemplo, entra a un lugar donde hay vacuna y apaga el aire acondicionado, esa es una falla de seguridad. Y esa falla de seguridad puede provocar que esas vacunas se echan a perder y decenas o miles de personas pueden recibir una dosis que ya no les sirve. Y eso, bueno, los efectos pueden ser indeterminados, ¿verdad? No almacene, dice aquí, datos confidenciales innecesariamente. Ojalá ninguno. Ya, deséchelos lo antes posible. Si tú estás haciendo una prueba para saber, ¿cierto? Por ejemplo, ingresas tu DNI para saber cómo queda con una clave, con un método, digo, de encriptación. Entonces tú, después que hiciste la prueba y te satisfizo, elimina ese dato. Ya, no puedes tenerlo ahí en alguna parte de tu código. Asegúrese de cifrar todos los datos confidenciales en reposo. Asegúrese de que existan algoritmos, protocolos y claves estándar sólidos y actualizados. Utilice una gestión de clave adecuada. Cifre todos los datos en tránsito con protocolos seguros como TLS, con cifrados de confidencialidad directa, priorización de cifrado por parte del servidor y parámetros seguros. Además de que la aplicación debe estar segura, también, por supuesto, los accesos a los servidores tienen que estar protegidos con accesos, digamos, correctos. Aquí hay algunas cosas que puedo mencionar. Por ejemplo, almacene contraseñas utilizando funciones hash adaptativas y saladas fuertes, ¿ya? Eh, es una expresión que se usa, pero en el fondo es que tenga un mecanismo fuerte que no se pueda dar vuelta, ¿ya? Con un factor de trabajo, factor de retardo, como por ejemplo Argon 2, Script y Bcry. Bcry es muy utilizado últimamente y también se puede usar PBKDF2, que son mecanismos para encriptar o para cifrar todo tipo de caracteres, por supuesto. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos escenario ataque. Tú puedes visitar esta página, owas.org, donde dice fallas criptográficas y podrías ver escenario, por ejemplo, una aplicación encripta números de tarjeta de crédito en una base de datos mediante encriptación automática de bases de datos. Sin embargo, estos datos se desencriptan automáticamente cuando se recuperan, lo que permite que una falla de inyección SQL recupere números de tarjeta de crédito en textos sin formato. Y ya sabes lo que puede pasar. Si además de eso recuperan el código de seguridad de 3 dígitos, bueno, como decimos en Chile, cooperaste. ¿Ah? Eh, que es una forma que nosotros usamos para decir que alguien no tiene vuelta y que se puso al servicio de quienes no debía. Bien, yo quiero mostrarte aquí esta aplicación que yo he estado trabajando en uno de mis cursos. Voy a mostrarla acá. Ya, esta aplicación se llama Ensayo Web. Si tú la quieres seguir, está ahí en mi sitio web, profesorgaldames.cl, o puedes acceder directamente a través de YouTube, de mi canal en YouTube. Bueno, yo ya entré con mi clave, pero lo que quería mostrarte era un poquito el código fuente de este sitio. Ya, vamos a entrar aquí. Te voy a mostrar. Aquí está mi directorio, mi servidor local, y voy a abrir con, por supuesto, nuestro querido Visual Studio Code.
Bien, aquí tenemos estos hatches que yo los creé en su momento, ¿ya? Pero pueden ser creados también utilizando además caracteres especiales como puntos, asteriscos, slash, etcétera. Podemos usar diferentes maneras y estos hatches, en este caso, me permiten utilizarlos como parte de los procesos de encriptación. Para encriptar yo tengo acá dos formas. Una es la clase hatch, que utiliza un mecanismo donde recibe un algoritmo, y en este caso yo estoy usando hatch, un hatch 1 creo que estaba usando, ¿ya? Porque este proyecto ya tiene su tiempo, por eso, pero debería usar bcrypt, ¿cierto? Para poder gestionar. Pero de todas maneras, esta forma creada en PHP me permite recibir o establecer un algoritmo, el dato y pasarle una clave. De tal manera que si yo le, le meto cualquier carácter, ¿cierto? O set de caracteres como contraseñas, este mecanismo me permite crear una contraseña alfanumérica de unos 256 bits aproximadamente. Pero también tengo un mecanismo semejante para encriptar, que es este, que usa AES 256SB, que aunque ya no es tan moderno, sí tiene un mecanismo para poder encriptar. Ahora, si yo, por ejemplo, a ver si tengo aquí un controlador. Aquí tengo un controlador de login. Este login, cuando se guarda, cuando se crea, uso yo un mecanismo que se llama encrypt password, ¿ya? Esto está dentro de una clase llamada helper. Esta clase helper la tengo por aquí. Usa la clase hatch, el método getHatch, y aquí uso un mecanismo llamado SHA-512. No estoy usando SHA-1 como lo había mencionado. Pero aquí podría cambiarlo por bcrypt si yo quisiera, ¿ya? Pero es importante que antes de hacer estos procesos, nosotros tengamos claro cuál es el mecanismo de encriptación o cuál es el algoritmo de encriptación, ¿ya? Porque la gracia de este mecanismo, el método getHatch, me permite cambiar incluso si yo descubro que hay un mecanismo mejor como el mismo bcrypt, entonces yo lo cambio acá. En vez de usar SHA-512, puedo usar bcrypt, ¿ya? Para tener un tipo de contraseña que sea eh, más segura, ¿ya? Más segura. No sé si aquí yo debería tener acceso a mi base de datos. Déjeme ver. Ensayo web. Aquí tengo la tabla usuario, si no me equivoco. Vamos a buscar la tabla usuario aquí para mostrarte un poquito cómo quedan las claves, ¿ya? Aquí estoy usando un plugin y me van quedando así las claves, ¿ya? Porque está usando SHA-512. Y el hatch no es muy, le falta, ¿no es cierto?, un mecanismo que sea diferente, ¿ya? También tengo otra forma, como yo te quería mostrar acá, dentro de los controladores, para proteger los formularios web y asegurarme, por ejemplo, que la data que ingresa desde el formulario sea correcto, uso un mecanismo, un protocolo que se llama CRSF, ¿ya? Que es justamente diseñado para formularios. Eso significa que, por ejemplo, en mis métodos en donde yo voy a recibir información, le envío al formulario un hash encriptado a través de esta función que se llama thisencrypt, que la tengo yo configurada justamente en mi sistema. Voy a buscarla por aquí. Encrypt se llama. Encrypt y decrypt, donde uso el método crypt que define, ¿cierto?, un AES-256SB. ¿Eso qué significa? Que según una condición que yo mismo establezco en esta función llamada getFor, hago aquí todo un mecanismo. Esto me permite efectivamente generar una clave o un hash, mejor dicho,
encriptado para cuando yo solicito información. Por ejemplo, en este formulario voy a ver el código fuente para que veas cómo funciona. Aquí estoy viendo el código fuente y como yo no estoy logueado, tengo este campo hidden o oculto donde me genera automáticamente esta clave. Y esta clave es bastante larga, como puedes ver aquí, ¿cierto? Tiene varios bits. Y aquí hay caracteres especiales, ¿cierto? Como slash, letras y números, minúsculas y mayúsculas, y todo eso lo genera esta función, ¿ok? Entonces, cada vez que si yo necesito que alguien me envíe un mensaje o, o cualquier detalle que yo quiera solicitar en mi aplicación, esta función lo genera de manera automática, considerando en este caso fechas, horas, meses, ¿cierto? Horas, ¿ya? Aquí año, mes, día y hora, ¿ya? Por lo tanto, la clave que generé aquí no es la misma que se podría generar si lo hace, esta misma petición la hace otra persona, otro usuario del sistema. Y bueno, si el usuario está autenticado, es decir, que ya inició sesión, se va a generar una nueva sesión. Ya, mira, voy a ingresar a la aplicación. Aquí. Bueno, aquí me dice inaccesible. Quiero saber por qué. Déjame ver acá. Ahí sí, ahí puedo entrar. Y por ejemplo, voy a entrar aquí a categoría, yo tengo los permisos y voy a crear una nueva categoría. Este formulario debería estar protegido con un hash, ¿cierto? Bien, déjame mostrarlo acá. Ver código fuente, vamos a bajar. Y mira, ¿viste? Este código se muestra así, pero la manera en la que se creó es diferente, porque aquí yo tomo el nombre del usuario y tomo la variable no, que contiene año, mes, día, ¿cierto? Y hora, y lo uno al nombre de usuario, ¿ves? Pero en el caso de que no esté autenticado, solamente pongo la fecha. Pero para efectos prácticos, la clave es de este tipo, este que ves tú aquí en la pantalla. Bueno, con esto yo no estoy diciendo que no tenga fallas criptográficas, pero sí, lo que estoy tratando de mostrarte es cómo se implementan estos mecanismos. Ahora, frameworks como Laravel, por ejemplo, Symfony, Rails, Spring Boot, por nombrar algunos, tienen mecanismos semejantes a este. Yo lo hago casi a mano porque por procesos de investigación, pero los frameworks ya lo hacen efectivamente, ¿ya? Aplican tokens del tipo CSRF, de los cuales yo te mencionaba, y algunos incluso con captchas o recaptchas, ¿cierto? Para proteger los formularios. Y esto es para evitar el ingreso no autorizado de datos en una aplicación. Bueno, toda esta larga explicación que te he dado en estos minutos es solamente para señalarte la importancia de poner atención a este tema que conocemos ahora como las fallas criptográficas según OWASP, ¿cierto? Que es justamente una de las organizaciones que se dedica a ayudarnos a comprender mejor el tema de la ciberseguridad. ¿Qué te ha parecido este contenido? Espero que te haya gustado y si tienes dudas todavía, por favor, no olvides escribirme aquí en los comentarios tu duda o si tú quieres algún ejercicio práctico o alguna orientación específica para entender mejor todos estos conceptos relacionados con la ciberseguridad. Yo sé que hay carreras que están orientadas a la ciberseguridad. Tú puedes estudiar ingeniería en ciberseguridad hoy en día en cualquier parte del mundo o puedes certificarte con algunas de las organizaciones que trabajan con la ciberseguridad a nivel mundial. Pero en realidad lo que te quiero decir es que independiente de que tú hayas o no estudiado acerca de este tema específico, si eres un desarrollador o desarrolladora, debes saber de ciberseguridad. Si no todo, al menos estas cosas. Así que yo te recomiendo la página oficial de OWASP para que así tú puedas aprender mejor. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por tus comentarios
Y si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Este canal es pequeñito todavía, pero va creciendo y por sobre todas las cosas en contenido. Así que gracias por ser parte de esta comunidad y ojalá te suscribas si no lo has hecho para que así puedas estar al día con todo lo que estamos publicando semana tras semana a través de este canal que lleva mi nombre, Segundo Galdames. Que estés súper bien. Nos vemos entonces en el siguiente video tutorial. Hasta pronto.